Quiero regresarme a la página número 4, en donde dice doctrinas y convenios. Estaba viendo el contenido de las hojas que yo les di y en ella me fijé, porque en esa página 4, perdón, donde dice doctrinas y convenios, hay una frase que les dije hace unas semanas que lo íbamos a estar explicando cuando después, particularmente donde dice como el bautismo por los muertos y el matrimonio celestial. Yo les dije eso lo vamos a ver después, pero en este contenido no lo explica en este capítulo que nos han provisto. Entonces lo que hice fue buscar información respecto a esto y verlo a la luz de la Biblia, para nosotros entonces ver qué es lo que la Biblia sí dice respecto al bautismo por los muertos y el matrimonio celestial. ¿Okay? Ahora, tengo aquí una página de internet en donde no estoy seguro si lo pueden apreciar. Déjenme lo busco hacer un poquito más grande para que se pueda ver mejor. ¿Alcanzan a ver bien allá atrás? Está en inglés esta parte. Era muchísimo trabajo tratar de traducirlo todo hoy en esta mañana. Además no me traje mi computadora. Pero lo quise enseñar porque quise ver, porque qué es lo que dice, qué dicen ellos, qué enseñan ellos a los mormones respecto a el matrimonio celestial. Allí en tu página, en la página de doctrinas y convenios, recoge, dice aquí, 136 revelaciones en las cuales se presentan algunas de las doctrinas características de los mormones, como el bautismo por los muertos, que ahorita vamos a ver, y el matrimonio celestial. ¿Qué es lo que ellos enseñan o creen respecto al matrimonio celestial? Una vez más, esta es la página en la que ellos enseñan. Estamos hablando de los mormones, y te fijas ahí en la parte de arriba, dice que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y eso es lo que ellos enseñan. Entonces, hablando del matrimonio celestial, déjame bajar un poquito más. La importancia de escoger puede ser ilustrada. Estás. Ok, el tema del matrimonio es debatido en todo el mundo, donde varios arreglos existen para vivir conyugalmente. Dice la persona que enseña: mi propósito en hablar de este tema es para declarar, como un apóstol del Señor, que el matrimonio entre el hombre y la mujer es sagrado y es ordenado por Dios. Hasta ahí todo está bien. También aseguro en la virtud del matrimonio en el templo. Es en la más alta y más, el matrimonio más alto y más duradero que nuestro Creador puede ofrecer a sus hijos. Mientras que la salvación es una situación individual, la exaltación es un problema, una situación de familia. Solamente aquellos, esa es una parte importante, solamente aquellos que están casados en el templo y cuyo matrimonio está sellado por el Espíritu Santo de promesa, continuarán como esposos después de la muerte. ¿Ok? Ahora, si tú te fijas en el parrafito este de la página 4, dice el libro de doctrinas y convenios. Este número 6 que tú ves aquí, lo voy a presionar aquí, nos va a llevar a lo que es el doctrinas y convenios, que es lo que se refiere. Dice aquí: y verdaderamente te digo que las condiciones de esta ley son las siguientes.
todos los convenios, contratos, no sé si significa palabra bonds, pero ¿alguien me puede ayudar? Bonds, no me acuerdo de esa palabra. Pero obligaciones, juramentos, compromisos, votos, perdón, gracias, y performances, presentaciones, conexiones, asociaciones de aquel que está ungido, ambos por el tiempo y por la eternidad, y que lo más santo por revelación y mandamiento a través de el medio de unción mío, quien yo he dado en la tierra y para tener este poder y que he dado o seleccionado a mi siervo Joseph, Smith, para tener este poder en los últimos días y que no hay, nunca hay alguien en la tierra en este tiempo en quien ese poder y las llaves del sacerdocio se le han dado. Eso es lo que dice esta sección de los doctrinas y convenios. Y si tú recuerdas en la Biblia, ahorita estoy tratando de pensar en el versículo de la Biblia donde menciona que a Jesús le preguntaron sobre el matrimonio. ¿Recuerdas eso? Déjame te lo busco aquí. Sí. Yes, déjame lo busco aquí rápidamente. A ver si está el número que dice. No. Casamiento, la palabra. Ok, ahí está, Mateo 22. Ok, pregunta de la resurrección. En ese mismo día estamos hablando de Mateo 22, hermanos, versículo 23. ¿Se alcanza a ver bien ahí atrás? Si no, tienen sus Biblias entre ustedes. Dice, ese mismo día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Eso es aparte de la ley de los israelitas. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. Primero que de ellos se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo, el tercero hasta el séptimo. Al final todos murieron y también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer? Puesto que todos estuvieron casados con ella. Estamos hablando de lo que es el concepto del casamiento celestial de acuerdo a los mormones. ¿Okay? Ellos enseñan que mientras una persona se case en el templo de ellos, ellos van a poder mantenerse casados en el cielo. ¿Okay? ¿Y qué es lo que dice aquí la pregunta de la Biblia? Es de que en la resurrección le preguntaron, esposa de cuál de los 7 será esta mujer? Y Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, bíblicamente podemos ver entonces que no te vas a conocer, nos vamos a conocer, pero no va a haber un matrimonio, familias, todos vamos a estar en el cielo, dice ahí como ángeles, espíritus, digamos, que estamos en el cielo. Y digo, nos vamos a conocer, sabremos quiénes somos, en el aspecto de que, por ejemplo, cuando viene el tiempo en donde los discípulos Pedro, Juan y Jacobo los lleva Jesús al monte y tienen la transfiguración, ellos reconocen quiénes estaban con Jesús. En el tiempo donde Jesús habla de la parábola del Lázaro y de un rico,
cuando ellos mueren, todavía se reconocen quiénes son esas personas. Entonces, esas cosas no estamos debatiendo, sino estamos diciendo que no, bíblicamente no hay una base para decir que en el cielo vas a seguir casado por siempre. ¿Okay? En la pregunta que le hacían, si fueran 7 las personas que se casaron en la tierra, entonces ¿con cuál de ellos van a seguir casados? Entonces dice, estás preguntándolo incorrecto. ¿Okay? No se van a casar ni se van a dar en casamiento. Preguntas hasta aquí sobre esto, hermanos. Me recuerdo que cuando los casaron dijeron Muy cierto. Sí. Pero lo que está diciendo el pastor es que sí, cuando muramos íbamos a saber nuestros hijos, nuestros esposos. Esto es algo que se va a saber, ¿verdad, hermano? Sí. Hasta donde yo sabía. Sí, es lo que yo también conozco, que sabremos quiénes somos. Sí. Y otra vez, cuando ustedes ven el caso de Jesucristo, cuando Él resucita, los discípulos al principio, y yo pienso que esto es más por un ser espiritual, pero también el hecho de que era increíble el que alguien volviese a la vida después de haberlo visto morir. Pero una vez que dice la Biblia de los que iban camino a Emaús, ellos decían, sentíamos algo que nos quemaba. Y ya cuando Jesús permite que se les abran sus ojos, que vean, que lo reconozcan, él desaparece. Pero lo reconocieron. ¿Sí? Entonces, el de que una persona una vez que muere y que tiene un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, sí se reconoce, sí se sabe quiénes son. ¿Ok? Una vez escuché, pastor, perdón, acerca de eso, que dice que lo que se estaba reconociendo sí era el espíritu. Lo que estaban Lo que se reconociendo. estaba reconociendo era el espíritu, igual que en el cielo. Porque pues como dice, ni carne ni sangre entrará en el reino del cielo. Entonces lo que se reconoce allá, sí, obviamente pues va a ser el espíritu y no en sí la carne, lo físico, el aspecto. No estoy seguro que estoy de acuerdo con esa interpretación, por el hecho de que cuando Jesucristo, el cuerpo glorificado, según lo podemos ver en la Biblia, es un cuerpo que no tiene límites, barreras, como el que está en las paredes, vamos a decir. Cuando Jesús entra y dice, pasa a vosotros, la luz, el cuarto estaba cerrado. Pero aún así ellos comen y Jesús come con ellos. ¿Sí? Entonces, es un cuerpo, pero es glorificado. Ya no tiene las limitaciones que nuestro cuerpo tiene aquí, físicas. Entonces, lo que tal vez que se refiere que no fue la palabra que usted usó Sería superar sí, algo de que no entrará en el cielo carne y sangre, mencioné esas palabras. Ya, tal vez en el aspecto de como en nuestros días, digamos, si una persona sin conocer a Cristo, sin tener nada con Dios, y llega a pensar que en esta forma vamos a poder llegar o adquirir, a eso tal vez sí estoy de acuerdo, que no es así, sino de acuerdo a el cuerpo glorificado. Sí, todos seremos transformados, es lo que dice la Biblia en el libro de Corintios. Entonces, si todos vamos a ser transformados, ya lo que este cuerpo ya no va a ser lo que va a heredar la vida eterna, sino el cuerpo nuevo. Sí. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, acerca de la resurrección. Otra pregunta, comentario más. También hermanos. es como cuando dice el cuerpo será emblanquecido, o sea, nuevas vestiduras. Ajá. Entonces, pues vamos a vernos diferentes, no como seres humanos. El cuerpo de carne ya lo dejamos acá, ¿verdad? El cuerpo de aquí, Ya se quedó. bueno, lo único que puedo yo decir es de que no tendremos las limitaciones que aquí tenemos.
ya no va a haber más enfermedad, más dolor. Todas esas cosas que aquí tenemos, allá vamos a poder hacer otras cosas sin límite, digamos, en el aspecto de nuestro cuerpo que hoy tenemos. Si no tenemos con achaques y con ese tipo de cosas que aquí tenemos. Preguntas sobre esto, hermanos. Mi manera de entender que nuestros cuerpos van a ser transformados, pero también habla por ahí de que cuando Cristo entonces los cuerpos van a ser glorificados, como fue de Jesús, o sea, no se quedó en la tumba. Es su mismo cuerpo fue glorificado, fue transformado, donde ya, incluso cuando las mujeres lo miraron por primera vez, lo que pasar, no permitió, dijo, porque todavía no he llegado. Ahí sí Jesús dijo, no me toques porque todavía no he ascendido al Padre. Ya, pero yo digo, así lo entiendo yo, pero va a ser como Dios tiene determinado, que yo quiero llegar al Señor. Sí. Creo que todos. Ok, yo les estaba mencionando sobre lo que es ese tema pendiente. Primero, el de el matrimonio celestial, que es lo que dice Jesús. Últimamente, no importa lo que yo diga, es lo que dice la Biblia. Jesucristo acerca de, la gente se casa, permanece casados, qué es lo que pasa en el cielo. Y según Jesús dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Hermana Rosa. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo funciona eso de que en los menos, bueno, no, inclusive tiene que ser los menos jefes o pastores, ¿cómo se les llame? Que son en la Biblia, o sea, ¿cómo funciona eso? Lo que aparente, bueno, no lo aparente. Usted busca la página de los mormones, ellos se han alejado de los que practican la poligamia. Ya no es algo que ellos practican o aceptan. Hay ciertas ramas, como también de los, vamos a decir, las iglesias conocidas como cristianas, que practican ciertas cosas que nosotros no practicamos. Entonces, de esa misma forma, ellos se han alejado de la idea de la poligamia. Todavía hay grupos, lugares conocidos como mormones, que ellos practican la poligamia. Sí, porque, o sea, hacen un poco de eso. Ya. Pues sabían. Ya. Tenían muchas esposas. Sí, y no quiere decir que no, en la forma que ellos lo interpretan, no quiere decir que dejan de ser, o sea, al contrario, si tienen, aquellos que practicaron o tienen varias esposas, según lo que ellos enseñan, todavía van a ser esposos en el cielo. Pero ahí lo vamos a dejar. Sí, hermano. Ya. Lo que dice Joseph Smith. Sí. Y recuerdan, lo que hablamos la semana pasada es de que según lo que ellos enseñan, la autoridad de los que son profetas, creo que es la palabra que usan ellos, profetas, tiene mucho peso en los que lo que se cree, exacto, y que hay de aquel que se atreva a contradecir lo que dice Joseph Smith o el profeta viviente, es la palabra que mencionamos, que está ahí en la página 4, donde dice profetas vivientes. Ahí es donde me refiero que ellos usan esa palabra, ese título, a los que enseñan en ese momento. Ahora, la otra sección que no cubrimos y que les dije que lo íbamos a tratar, no está no lo explican en este capítulo, y tampoco cuando tú ves a la página inicial de los mormones, ellos no te explican lo que es el siguiente punto, que es el bautismo por los muertos. Tienes que indagar un poquito más para buscar y encontrar lo que te estoy enseñando en esta página. En la página 4 del capítulo que yo les di a ustedes, esas hojas, habla de lo que son doctrinas características de los mormones, como el bautismo por los muertos. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto del bautismo de los muertos? Y esto me llamó la atención porque lo he visto, y si no sabías, se encuentra en 1 Corintios 15, 29. ¿Okay?
Si lo ves por allí en tu Biblia, vas a leer, la Reina Valera Contemporánea dice, si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? ¿Okay? Entonces, el peligro que corremos al no entender lo que este pasaje está diciendo, que por cierto, es el único versículo en toda la Biblia que hace mención acerca del bautismo, bautismo por los muertos. Ahora, pero hay que saber qué es lo que la Biblia sí dice o no dice respecto a el bautismo por los muertos. Vamos al libro de Marcos, capítulo, creo que es el 15, o capítulo 16, déjenme lo verifico. Primera de Corintios, ¿qué dijo? 15, ¿qué? 15:29. Marcos, creo que es el capítulo 16. Ya, 16. Agarro mis lentecitos. Aquí. Marcos 16, 15 y 16. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero nota cómo continúa diciendo aquí Jesús, pero el que se niegue a creer será condenado. Nota que no dice Jesús el que se niegue a bautizarse, sino el que se niegue a creer. Nosotros yo les he enseñado a través de los 14 años que tengo aquí, de que lo que la Biblia dice, la Biblia nos dice que para poder ser salvos tenemos que creer. Y en el libro de Romanos, Pablo habla acerca de Abraham, que su fe, su creencia en Dios, en su palabra, le fue tomado como que, como justicia. Entonces, él fue justificado. Él no tenía deuda entre él y Dios porque Abraham creyó. ¿Okay? Entonces, el creer es lo que nos da la salvación. Y uno de los ejemplos, o el único ejemplo que yo pudiera pensar que está en la Biblia, que afirma esto, es cuando Jesús está en la cruz y están los dos ladrones, y uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, pues, yo sé que crees en mí, pero te tienes que bautizar. No hay, en ningún momento en la Biblia menciona en donde era un requisito para la salvación. Ahora, el bautismo es un símbolo, un testimonio público de lo que ya ocurrió en tu corazón. Representa, y lo he dicho antes, representa cuando está la persona de abajo del agua, representa la muerte a la vida antigua, y cuando sales representa la resurrección a la nueva vida en Cristo. ¿Okay? Es un testimonio público en donde es la oportunidad de testificar a las personas si eres un seguidor de Jesús. Era algo que en aquel entonces, sobre todo cuando empieza la persecución, el ser bautizado te ponía una marca. O ibas a ser perseguido, o ibas a ser puesto en la cárcel, o te iban a quitar la vida. ¿Sí? Hace unos años empecé, o en un mensaje que compartí, mencioné que cuando estaba la guerra en Irak, en Siria y en otros lugares, donde se había levantado un grupo que se llamaba ISIS, ¿recuerdas? Esos grupos tomaron mucho auge y donde quiera que ellos llegaban, a las personas que se le consideraban, ya sea católicos o cristianos, ellos marcaban las casas con una N. Y donde quiera que estaba marcada esa casa,
quiere decir que iban a ser atacados, ¿ya? Y les iban a dar dos opciones. Una es el renunciar a su creencia, y si no renunciaban, ellos tenían dos opciones. La primera es de que se fueran de ese lugar y pierdes todo. O si te quedas, vas a morir. Ya. Entonces, esas son cosas que el estar marcado de alguna forma con el bautismo público, que la gente te viera, te podía poner vida en peligro. Hoy en día es más como una celebración familiar en la iglesia, donde celebramos, pero si fuese en un lugar donde hay persecución, yo no sé si la gente lo haría. Pero volviendo a lo que es el bautismo, si tú te has dado cuenta, cuando Juan empieza a bautizar, él empezó a predicar diciendo, arrepiéntanse y bautícense. El bautismo era una muestra de arrepentimiento. Eso es lo que era, ¿sí? Ahora, hay otros, y traté de buscarlo, no lo encontré con una, vamos a decir, una fuente reputable, con buena reputación, como para decir, mira, aquí está un contenido que pudieras leer. Pero el bautismo se practicaba en otras religiones, en otros lugares. Y una de las prácticas que se hacían era el bautizarse por los muertos. Estoy hablando en la vida antigua, tiempo antiguo. El bautismo no era algo necesariamente nuevo para los judíos, pero el bautizarse por los muertos sí lo era. Y lo que dice aquí el libro de 1 Corintios 15-29, si tú lees todo el capítulo, que es lo que te mencionaba hace unos momentos, que hay en este libro, tú lees acerca de la resurrección. Está hablando el apóstol Pablo sobre la veracidad en la resurrección. De que si no hubiese resurrección, entonces nuestra fe es en vano. ¿Sí? Todo aquel que ha dado su vida por la resurrección, o sea, porque creen que Jesús sí resucitó, quien diga que no existe, si es que no existiese la resurrección, entonces esas personas murieron en balde. Pero Pablo no está diciendo que no existe la resurrección. Todo el capítulo 15, Pablo está proveyendo información de la veracidad de que sí es posible la resurrección. Y en este punto, versículo 29, dice, si en verdad los muertos no resucitarán. Ahora, él en este momento dice, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? No está en ningún momento Pablo diciendo que es bíblico o que Dios enseña que bautizarse por los muertos es aceptado por Dios. Simplemente lo menciona como algo que personas que creen en que se bauticen por los muertos, esas personas también creen que hay una resurrección, ¿sí? Pablo está afirmando, hay una resurrección. Si no hubiese, entonces, ¿por qué estas personas que creen en el bautizarse por los muertos lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Estas personas lo hacen ¿para qué? Para asegurarse que los que ya murieron y que no se bautizaron puedan resucitar para vida eterna. Pero no está afirmando que el bautismo por esas personas muertas es algo que Dios dice así puede suceder. Hermana Lili. ¿Cómo sería bautizarse por los muertos? ¿Cómo sería bautizarse por los muertos? Déjeme, estoy viendo Porque aquí. es una parte que sí yo lo he leído, pero nunca lo he preguntado o nunca he sabido realmente qué significa en sí el bautizarse. Bueno, en sí bíblicamente yo no le puedo dar un versículo que dice esto es. Ahora, lo que pudiese yo decir
lógicamente, vamos a usar esa expresión, es el que, por ejemplo, en la religión católica, algunos de ustedes vienen de ese trasfondo y posiblemente llegaste a conocer o aprender que hay personas que cuando mueren, si no murieron en la fe, vamos a decirlo, ellos están en un lugar que se le llama el lugar del purgatorio, ¿verdad? Sí. Y allí es un lugar que, según lo que ellos enseñan, está el alma Esperando o esperando. esperando, flotando, digamos, a que se saque de allí. Y la forma en que puede salir de allí, ¿alguien sabe cómo es que, qué es lo que ellos, la Iglesia Católica enseña? Por las misas, Sí, y mucho dinero para los muertos. bueno. Porque todo lo cobran. Sí. Right, pero vamos a mantenerlo dentro de lo que es el que hay una opción para salir según ellos y es a través de hacerles oraciones. ¿Sí? No entremos necesariamente en el área del dinero porque, digo, nos podríamos meter en áreas donde es incómodo. Bueno, yo no puedo hablar con autoridad sobre eso porque yo no aprendí, no conozco realmente lo que es lo que enseñan. Lo que sí es de que hay para ellos, esa es la opción de orar para que, y entre más horas pueden salir, pero bíblicamente no hay un lugar en la Biblia que nos diga acerca de ese lugar. Me gustaría prepararme un poquito más, investigar un poquito más para darte información más concisa sobre qué es lo que enseñan los católicos al respecto de esta área. Yo una vez me puse a ver lo que es en el Facebook, a veces pasan videos y lo he mencionado brevemente hace unos meses o años tal vez, en donde hay un sacerdote que su apellido es Toro y él, cuando le preguntan acerca del purgatorio, él da una cita en el libro de Mateo donde habla acerca de pagar las deudas y que pero está hablando del adversario. Cuando tú tienes una deuda con alguien, dice, paga lo que debes, porque si no tu adversario te va a mandar a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues tu deuda. Ese es el versículo que usó él, lo cual me quedé, no tiene nada que ver con eso, pero esa fue su defensa. Entonces, ellos mismos, él dijo, y hay otros sacerdotes que te dicen, no está en la Biblia ese punto, pero lo defienden de alguna forma. Entonces, volviendo a lo que es el tema de los muertos, preguntábamos, ¿de dónde, qué significa o por qué o cómo se hace? Voy a usar ese mismo ejemplo. De la misma forma que se llega a orar por una persona para salir de los que se bautizan por los muertos, pues digamos, usted llega el día de bautizarse y usted dice, yo me bautizo, yo creo en Jesús, la verdad, pero también me quiero bautizar por mi abuelo y en el nombre del rey y se bautiza y eso es lo que es un ritual. Ahora, quiero enseñarte lo que ellos dicen en su página de internet. Pero esto primeramente con lo que dice la Biblia. La Biblia lo menciona, pero no como una enseñanza de que debemos de bautizarnos por los muertos, porque es el que creyere y fuere bautizado. Es el que creyere. ¿Sí? Exactamente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No habla acerca del bautismo o de que alguien se bautice por alguien más. So, bíblicamente, nosotros podemos confiar en lo que dice la Biblia, de que no hay una base en donde pudiéramos nosotros decir, oh, es que en la Biblia sí dice. Posiblemente te van a decir, pero ahí en tu Biblia dice, bueno, lo menciona, pero no quiere decir que Pablo estaba afirmando, esto es bíblico, hágalo, bautícense sino simplemente hablaba de los que creen en los que practican en el bautismo por los muertos de alguien más,
también estaban creyendo en la resurrección, creían, por lo tanto decían, pues para cuando llegue la resurrección, estas personas que se murieron sin haberse bautizado puedan tener esperanza de tener la vida eterna. ¿Ok? Sí, hermano. Una cosa que también yo recuerdo ahorita que estamos hablando de esto es que ellos tienen que ir al templo, o sea, usan un templo especial para hacer el bautismo por los muertos. Se me hace que es el templo que está en Utah. También, o sea, va la persona que va a representar, la esposa que va a representar al esposo, o la hija, el papá, o algo así, más o menos me recuerdo. Es que nada más duré 2 años. 2 años, Nada y más me duró. acuerdo. 2 Ya años, duró más, hermano. pero me acuerdo de cosas todavía, Pero más o menos. para el matrimonio sí es un templo, pero por ejemplo, para mis suegras se bautizó con mi esposo, hay lugares. O sea, él ya se había muerto hace muchos años y ella. Sí, está bien. Que yo no sé si alguien de ustedes mencionó hace unas semanas atrás de personas que buscan una religión o una creencia que les haga sentirse tranquilos, fue la hermana Merida, de alguien que conoció. Porque si te dicen, no, pues tu familiar va a estar bien porque tú te bautizaste, pues entonces tú estás ya, pero gente busca algo que les dé seguridad en ese aspecto. Hermana Misa tenía una pregunta. Lo que estamos hablando ahorita, todo esto se conecta, tiene sentido con lo de las 7 vírgenes, ¿no? Que estaban listas. Y cuando llegó el novio, las otras que no tenían, querían que les prestaran. Y ahí es donde yo digo, se puede conectar porque ellas quieren que les prestaran del aceite que tenían. Y le dijeron, no, ve y agarra el tuyo. No podemos prestar la de esta, la fe a otra persona. Ok, well, no necesariamente, porque en esa parábola Jesús estaba enseñando acerca de estar listos. En lo que es el aceite no se estaba refiriendo a la fe de las personas, sino de estar preparados para la venida de ese. Pero yo creo que en lo que es, lo que la Biblia enseña, jamás podemos hacerlo por alguien más porque es una decisión personal. La salvación es individual, ¿sí? Y esa es una de las cosas que mi mamá hizo un buen trabajo en enseñarme, de que no porque tu padre y yo somos cristianos, tú piensas que tú ya tienes entrada al cielo, que tienes que tomar tu propia decisión. Ahora, eso es lo que ellos enseñan respecto a los bautismos por los muertos. Esta es la página de los testigos, de los mormones. Dice aquí, by performing proxy baptisms. Y esta la palabra proxy significa la autoridad para representar a alguien más, especialmente para votar. Es una definición que tiene aquí. Entonces la palabra proxy es yo me bautizo por alguien más. Al tener bautismos por alguien más, representando a aquellos que han muerto, dice, los miembros de la iglesia ofrecen estas bendiciones a los ancestros que ya fallecieron, los individuos, nota esto, los que ya murieron, los individuos por quienes se bautizan, pueden entonces escoger si aceptan o rechazan lo que se ha hecho por ellos. Ahora, ellos hablan del bautismo y te ponen citas bíblicas. Jesús dijo, a menos que el hombre sea muerto, nazca de agua y del espíritu, él no puede entrar en el reino de Dios. Aún Jesucristo mismo fue bautizado. Ahora, el hecho de que Jesús se haya bautizado no quiere decir que un muerto se puede, o que alguien se puede bautizar por un muerto. Ellos enseñan de que el bautismo es importante, lo cual nosotros no negamos que es importante, lo enseñamos de bautizarnos, pero no es una fuente de salvación. ¿Okay? Esa es una gran diferencia.
¿Ok? Dice aquí, mucha gente ha vivido en la tierra quienes nunca escucharon del Evangelio de Jesucristo y que nunca se bautizaron. Otros vivieron sin entender completamente la importancia de la ordenanza del bautismo. Todavía otros fueron bautizados sin la propia autoridad, ya sea posiblemente que alguien los bautizó que no era una persona reconocida, no lo sé. Pero dice, porque Él, hablando de Dios, es el Dios amoroso, el Señor no condena a aquellas personas quienes sin falta propia nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse. Él, por tanto, ha autorizado bautismos para hacerse por otros. Una persona viva, normalmente un descendiente que ha sido miembro de la Iglesia de los Mormones, es bautizado en nombre de la persona muerta. Este trabajo se hace por los miembros de la Iglesia en templos a través del mundo. Algunas personas han malinterpretado que cuando los bautismos por los muertos se hacen, las personas muertas están bautizadas hacia la iglesia en contra de su voluntad. Este no es el caso. Cada individuo tiene la agencia, el derecho para escoger. La validez del bautismo por los muertos depende en la persona que ya falleció aceptándolo y escogiendo aceptar y seguir al Salvador mientras viven en el mundo espiritual. Entonces, otra vez, esto es lo que ellos enseñan. Y su autoridad está en sus libros. No podemos nosotros ponernos a dialogar o jamás a discutir, pero hablar sobre este tema en un mismo terreno, porque ellos te van a decir, pues es que nuestro libro dice esto, es que Joseph Smith enseñó esto. Sí, pero por lo mismo nosotros decimos y defendemos el hecho de que ellos digan que son cristianos. Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia dice, el Cristo, y después vamos a ver, no la próxima semana. En la próxima semana, por cierto, yo no voy a estar aquí, pero el hermano Ramón va a estar ayudándonos por video. Sí. Entonces, van a continuar con la siguiente sección. No. Entonces, vamos a continuar viendo qué es lo que la Biblia sí enseña. Y hermanos, volviendo a lo que les decía del mismo terreno, no vamos a avanzar a menos que el Espíritu Santo traiga convencimiento a las personas. De lo demás, se lo dejamos a Dios. Pero eso es lo que la Biblia dice, y quise completar esta sección que habíamos quedado pendiente. Espero que haya sido clara, y voy a tratar de hacer mi tarea de buscar la información para conocer un poquito mejor sobre lo que es el purgatorio y lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Si no, para terminar. Hermana Ruth. Entonces, por eso yo he batallado un poquito